Bienvenidos a la Agenda Económica PM de este miércoles acá en CNN Chile, que la hago desde Los Ángeles, lugar donde se desarrolló el EREDE 2025, encuentro empresarial también de gremios y distintas autoridades en que se hablaron de temas muy importantes, como por ejemplo el que yo les voy a contar a continuación. Ya se aprobó a ley el proyecto que reduce los permisos sectoriales y que hemos hablado largamente acá en Agenda Económica. ¿Cuáles fueron las reacciones y también cómo quedó el proyecto? Eso nos cuenta Natalia Muñoz. Más de un año de tramitación y ya es ley la normativa que busca acelerar los permisos sectoriales. Parte importante de la llamada permisología, donde hay cambios que se verán de forma inmediata. Una victoria para el Ministerio de Economía, que reducirá los tiempos entre 30 y 70% en más de 380 permisos sectoriales, aunque desde el oficialismo no quedaron conformes, por lo que desde el Partido Socialista pidieron reserva de constitucionalidad. Se hizo en acuerdo con la derecha. Este proyecto nos hace justamente pasar de lo que en algún minuto fue la promesa del gobierno más medioambiental de la historia, más ecologista de la historia, al gobierno en donde más se ha retrocedido. Nosotros siempre dijimos que era posible mejorar los tiempos, era posible avanzar de manera muy sostenida, sin por ello bajar los estándares regulatorios. Esto va a tener un efecto principalmente en proyectos de bajo riesgo. Por ejemplo, en la actualidad, cuando alguien quiere expandir un restaurante, le toma 8 meses las autorizaciones requeridas y a propósito de este proyecto le va a tomar 2 meses. Efectos inmediatos que se verán con la modernización y reducción de burocracia. Una vez publicada la ley en el Diario Oficial, normativas como autorizaciones sectoriales y declaraciones juradas en reemplazo de los permisos sanitarios de bajo riesgo empiezan a regir de forma inmediata para las empresas pequeñas. Permitan que tú solamente puedas hacer una declaración jurada, no necesariamente tramitando un permiso. Tú haces una declaración jurada que vas a cumplir, por ejemplo, con ciertos aspectos administrativos, la autoridad la acoge y tú solamente vas a estar afecto a lo que es la fiscalización propiamente tal. Perfecto. Pero no debes esperar una resolución. Y para los proyectos más grandes será posible la tramitación de distintos permisos en simultáneo, mediante formularios estandarizados y con la obligación de justificar cualquier requerimiento adicional. Si no, se aplicará el silencio administrativo positivo. Además, existirán plazos y seguimientos a través de una ventanilla única digital, tarea que será supervisada por la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión dentro del Ministerio de Economía. Este es un primer paso importante y necesario que nos desafía a seguir trabajando en esta línea. Por ejemplo, que el otorgamiento de permisos para una desaladora, fundamental para las personas y la economía, pase de demorar 8 a tardar 6 años, es un avance y a la vez refleja que se puede hacer aún más. Yo creo que eso va a ser importante para muchos en la región y en Chile. Bien ahí, ministro Grau. Bien ahí, ministro Grau. Yo creo que se la jugó y creo que todavía no hemos dado cuenta del impacto que eso va a tener para nosotros. Pero para quienes nos dedicamos a desarrollar proyectos, eso significa un ahorro importante. Es el primer paso. Faltan varios más, pero un paso importante. La nueva oficina estará vigente en 1 año de plazo máximo. Además, se contemplan modificaciones a 40 leyes sectoriales, en minería, obras públicas, salud, aguas y concesiones marítimas. Nos preocupa, sí, de que hay trabajo todavía pendiente, hay harto por hacer en materia de hacer operativa esta ley, pero también de trasladar toda esta agilidad a la tramitación ambiental, que es la verdadera traba de los proyectos en Chile. Sí lamentamos que no se incluyera todo lo relativo a la institucionalidad medioambiental y el Consejo de Monumentos Nacionales, que son los temas que más demoras causan en la tramitación de los proyectos en la actualidad. El Servicio de Evaluación Ambiental indicó que ha acelerado la tramitación de proyectos. Ya se aprobaron iniciativas por más de 12.000 millones de dólares este primer semestre. La lista lo encabeza el proyecto de producción de hidrógeno y amoníaco verde H2 Magallanes y la modificación operacional de la planta concentradora Laguna Seca de Minera Escondida. La madre de todos los permisos es el ambiental. Por lo tanto, no hay proyecto que se pueda emprender si no tiene permiso ambiental, por mucho que haya avanzado en todos los permisos sectoriales. Por lo tanto, es fundamental hacer una reforma bien sustantiva del sistema de evaluación de impacto ambiental. Y creemos que el proyecto de ley que hoy día está en discusión en el Parlamento no va en esa dirección. El costo de la permisología ambiental es cercana al 0,7% del PIB al año. La demora también afecta a los empleos, donde son cerca de 100.000 puestos de trabajo que se podrían haber creado si los proyectos fueran aprobados a tiempo.
La reforma del CIA está a la espera de ser vista por la Comisión de Hacienda del Senado, mientras que los permisos sectoriales prontamente serían publicados en el Diario Oficial. Más adelante en Agenda Económica tenemos un muy interesante entrevistado en que vamos a seguir hablando de la importancia de avanzar en la reducción de los permisos sectoriales y otros temas afines. Porque además les cuento que al cierre del primer semestre todos los multifondos administrados por las AFP subieron en sus rentabilidades. De hecho, los segmentos C y D tuvieron su mejor primer semestre en 6 años. Todo lo explica Pilar Gutiérrez. En un contexto de alta incertidumbre internacional, pero también mejores resultados económicos a nivel local y en la Bolsa de Santiago, todos los multifondos de pensiones cerraron el primer semestre con resultados positivos. Destacaron sobre todo el C y el D, que lograron las mejores cifras desde 2019. Ha predominado, en el caso de los fondos más riesgosos, buenos resultados en los índices internacionales, de la mano de un tipo de cambio que ha tenido poca variación y también una buena mejora, un buen resultado respecto de lo que es la bolsa local en Chile, el IPSA, con también rendimientos históricos. Y por su parte, los fondos más conservadores han tenido buenos resultados también de la mano de bajas en las tasas de interés que determinan los precios de los instrumentos de renta fija. Considerando las rentabilidades de enero a junio, el fondo A, el más riesgoso, cerró con un alza de 4,33%, el B un incremento de 4,16% y el fondo C de 4,83%. Los más conservadores también subieron, el D lo hizo 4,61% y el E 3,74%. Resultados que se enmarcan en un contexto de incertidumbre internacional por la guerra comercial y las tensiones en Medio Oriente. El tema de los aranceles no ha pegado tan en contra porque no se han llevado a efecto, pero ha existido mucha volatilidad, pero como se han sumado noticias positivas de menor tensión geopolítica, buenos resultados de las compañías, la FED debiera tender a bajar la tasa de interés durante el segundo semestre y la suma de todas estas noticias han hecho que la renta variable haya mejorado. Aunque haya tenido una gran volatilidad, el resultado ha sido muy positivo, mucho más de lo que uno hubiese esperado. En lo que va del año, la mejor rentabilidad del fondo E la tuvo AFP Cuprum, mientras que en los fondos C y D lideró Plan Vital. En cuanto a los más riesgosos, AFP Capital tuvo los mejores resultados. Todo esto se ha dado en un contexto de alta volatilidad durante el primer semestre, pero estos resultados se explican fundamentalmente porque los activos donde están invertidos los fondos de pensiones han tenido muy buenos retornos. Nuestra visión es que los retornos van a seguir positivos en el mediano plazo. El balance del primer semestre se cierra luego de conocer el desempeño de los multifondos en junio. Durante el sexto mes del año, el A cerró con la mayor rentabilidad, 3,1%, seguido del B con 2,6%. El C subió 2,2%, el D 1,85% y el más conservador, el E, lo hizo en 1,49%. Buenos resultados en las bolsas en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en China, en los mercados emergentes. El IPSA en Chile también tiene un buen resultado del 1,77% y por lo tanto eso apalanca positivamente las rentabilidades de los fondos riesgosos. Y por el lado de los fondos más conservadores hemos visto una leve caída en las tasas de interés, lo cual genera una apreciación de los instrumentos de renta fija. Con todo, los expertos esperan que los resultados se mantengan positivos la segunda parte del año. Eso sí, consideran que el fin de la pausa en el alza adicional de aranceles por parte de Estados Unidos y los resultados en las negociaciones entre países implica un mayor grado de incertidumbre. Es inevitable que no exista volatilidad y por otra parte tenemos que la FED va a bajar la tasa de interés probablemente después de agosto de este año. Debiera ser un segundo semestre también bien inesperado, pero esperemos que se mantengan los buenos resultados que hemos tenido en el primer semestre, que han sido sorprendentes a pesar de la gran volatilidad que hemos tenido en meses puntuales. Por el momento, el primer semestre cierra con rentabilidades de los multifondos que varían entre 3 y casi 5%. Hacemos la pausa en Agenda Económica y al regreso acá en el encuentro Herede 2025 estará conversando con nosotros el presidente de CMPC, Bernardo Larraín.
Volvemos a esta agenda económica que la hacemos desde Los Ángeles, lugar donde se hizo el encuentro Herede 2025, y Los Ángeles es una ciudad emblemática para CMPC. Por eso nos acompaña el presidente Bernardo Larraín. Bernardo, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Nicolás, por invitarme a esta conversación en este tan buen lugar, en Los Ángeles, donde tenemos una oficina muy relevante y muchas operaciones, digamos. Así es, y una empresa que tú ya estás liderando desde hace 2 meses como nuevo presidente. ¿Cómo ha sido el arribo a una empresa que tú conoces de sobra? Bueno, obviamente ha sido una gran motivación, un gran honor presidir esta compañía, una compañía que está muy activa, muy dinámica, creciendo. Estuve hace un par de semanas en Brasil. En Brasil tenemos operaciones muy relevantes. Hoy día estoy acá en Los Ángeles, donde tenemos las principales plantas de celulosa, ¿no es cierto?, en la zona aquí de Chile, digamos. Y, en fin, es una empresa que hoy día está en 9 países. En 9 países con un origen regional en esta región del Biobío, en esta provincia del Biobío. Así que hay que moverse para distintos lugares. En los últimos años CMPC se ha caracterizado por intentar demostrar a los distintos grupos de nuestro país, del extranjero también, lo que hacen. Una manera de conectar, una manera también de lograr la llamada licencia social. ¿Es algo que tú también quieres mantener al frente de CMPC? Sí, por supuesto. Yo creo que un desafío de todos los del equipo CMPC, de quienes somos directores, en mi caso presidente, por supuesto que también de los gremios, la Corma, es básicamente hablar por la industria. Si no hablamos nosotros por la industria, hablan otros, y eventualmente esos otros instalan mitos que se asocian a esta industria, y por lo tanto, finalmente muchas veces desde el mundo empresarial nos lamentamos de que se haya instalado tal o cual mito. Bueno, eso fue finalmente por una omisión previa nuestra. Entonces creo que desde hace la última década en CMPC hemos estado muy activos hablando de la industria, explicando cómo esta industria se conecta con desafíos globales de sostenibilidad. Esta industria está en el centro del desafío de carbono neutralidad, porque como tú sabes, los bosques básicamente absorben y guardan gases de efecto invernadero, carbono, porque básicamente todos nuestros productos son biodegradables, son reciclables, están muy conectados con el concepto de la economía circular, productos de embalaje, productos de envase, están reemplazando al plástico. La madera que se utiliza para la construcción es un material más liviano, es un material que mucho más sostenible, cuyo proceso de elaboración tiene muy bajas emisiones. Por lo tanto, estamos en el centro de la bioeconomía, estamos en el centro de los desafíos de la sostenibilidad, y por eso en el fondo no es sorprendente que la demanda por celulosa, que es el insumo principal para producir todos estos embalajes, envases, productos de limpieza, está creciendo en el mundo. Y por eso, en el fondo, muchas empresas de esta industria están emprendiendo proyectos muy relevantes en distintos lugares del mundo. ¿Y tú crees que ese mensaje está llegando? Bueno, hay que ser sistemático, hay que hacerlo en forma permanente, nunca hay que descansar, nunca hay que suponer que está bien, que llegó bien, que está todo bien comprendido. También se instalan mitos que hay que empezar a derribar, ¿no es cierto? Se dice que, por ejemplo, nuestras plantaciones básicamente afectan las napas de agua, en circunstancias que las raíces de la plantación están a 4 metros y las napas están a 60, al revés. Las plantaciones forestales lo que hacen es realimentar, por así decirlo, las napas con agua. Entonces, hay mucho mito. Esto es una industria que está en el centro de los desafíos de sostenibilidad, está en el centro de este concepto de la bioeconomía, y bueno, y por lo tanto tenemos que seguir hablando de ello, y no solamente CMPC, Arauco, Corma, lo que transmitió hoy día en la mañana en este gran encuentro de Herede, fue que era un desafío de todos los que estamos aquí presentes, porque este no es solamente dos empresas forestales grandes, es un ecosistema compuesto por proveedores, por contratistas, por pequeños aserraderos, pequeños propietarios forestales. Hay 26.000 propietarios forestales en Chile, la mayoría de los cuales tienen menos de 200 hectáreas. Por lo tanto, ese ecosistema es el que se tiene que parar para hablar todo lo que esta industria hace y cómo contribuye a los principales desafíos de sostenibilidad del planeta. Lo que no es un mito es que si uno mira la Corporación de Bienes de Capital, el rubro forestal marca 0. En los proyectos de inversión uno piensa para crecimiento, porque obviamente usted y otras empresas invierten para mejorar procesos, para bajar emisiones, para quizá a través de mejoras tecnológicas se bajen costos, pero en crecimiento de plantaciones eso no está. Y de hecho provocó gran ruido unas palabras que dijo quien ocupaba tu puesto antes, Luis Felipe Gacitúa, que decía que acá en verdad
invertir 4.000, 5.000 millones de dólares es imposible. Entonces, te quiero preguntar si es que sigue ese fenómeno de que no crece la industria forestal acá en Chile y de celulosa. Mira, primero nosotros invertimos harto en Chile, digamos, son eso que tú decías de proyectos de optimización, de continuidad operacional, para mejorar los estándares ambientales. Al final, la suma de esos proyectos pueden ser 400, 500 millones de dólares al año, que no es poco. Por supuesto, el gran desafío de la industria es volver a crecer en plantaciones forestales. Y eso nuevamente vuelvo al ecosistema. No es que solamente CMPC y Arauco estén desafiados a plantar más tierras. Lo que hace CMPC al menos es estar siempre reforestando todo lo que se va cosechando, digamos. Pero falta que se agregue más superficie a la base forestal. Ya hay 1 millón de hectáreas, 2 millones de hectáreas, hay distintas estimaciones que hoy día están en proceso de erosión, sin uso alternativo, con vocación forestal, que no están siendo forestadas. Yo creo que el sistema tributario es una discusión pendiente, por supuesto que sí, es una discusión pendiente porque es complejo el sistema tributario y es poco competitivo para la inversión. Es en fondo la tasa que grava la reinversión, que finalmente es una fuente de financiamiento para los proyectos de inversión, es una tasa que en Chile, en la última década y media va al alza y todo el resto del mundo va a la baja. A tal punto que hoy día el promedio mundial es como un 20%, el promedio de la OECD es un 23% y en Chile tenemos un 27%. O sea, cuando un inversionista extranjero, cuando un fondo como los fondos de pensiones canadienses está pensando dónde invertir en distintos lugares del mundo, por supuesto que hace un análisis comparativo. No te voy a decir que la única razón por la cual va a invertir es que porque en tal país la tasa de impuesto corporativo es más baja que en tal otro, pero por supuesto que es un factor que incide. ¿Qué te pareció las declaraciones del senador del Partido Comunista, Daniel Núñez? Tolerancia Cero esta semana señaló que los grupos económicos no están realmente preocupados por el desarrollo del país, sino que son rentistas. Están básicamente preocupados de generar dinero y no en el bienestar del país. Bueno, si se interesara al senador Núñez por conocer esa realidad, que aparentemente no conoce, encantado lo invitamos a conocer lo que estamos haciendo en la ciudad de Los Ángeles, en esta región, en nuestros viveros, en nuestros laboratorios de investigación y desarrollo, en las plantas de celulosa, en los aserraderos. También, si quiere, lo invitamos a Brasil a mostrarle cómo estamos emprendiendo proyectos allá. Por supuesto que las empresas globales como CMPC tienen emprendimientos y proyectos en distintas latitudes, pero nosotros quisiéramos que también conociera el senador Núñez, ¿no es cierto?, cómo en Chile hay una superficie de 1 millón de hectáreas, 2 millones de hectáreas que hoy día está en proceso de erosión sin uso alternativo. Por lo tanto, creo que si conociera la realidad, ¿no es cierto?, de los que él llama grupos empresariales y la cantidad de cosas que hacemos junto con el ecosistema empresarial de esta región, creo que no emitiría su opinión, salvo que no quiera conocer la realidad para permitirse, en el fondo, opiniones como esa. ¿Quizás lo ves como un mensaje político más que algo que realmente suceda? Bueno, insisto, que venga a visitar y se dar cuenta que eso no es lo que sucede, que hay emprendimiento, que hay innovación, que hay empuje, y por lo tanto no se funda la opinión del senador Núñez. Mi última pregunta, Bernardo. ¿Cómo perfilas que se viene la discusión política de nuestro país de cara a las elecciones de noviembre? Una candidata comunista al frente del bloque oficialista y en el sector de la oposición hay más candidatos. Muchos hablan de que el centro está olvidado. ¿Cómo lo ves? Mira, yo más que pronunciarme de los candidatos, candidatas, en fin, que finalmente son decisiones personales que cada elector toma, yo sí creo que quiero referirme a lo que decía antes, digamos, que estamos a tiempo para que este ciclo electoral de campañas se trate de las reformas que Chile requiere. Y no, insisto, de consignas. O sea, todos los candidatos hoy día hablan de crecimiento. Hay un titular, crecimiento. Esto va a estar en todos los programas de gobierno, probablemente va a estar en todos los mensajes que emiten los candidatos, candidatas en los debates, en los programas de televisión. Yo pido en el fondo que hagan la bajada. Y si esa bajada, ¿no es cierto?, son más frases genéricas, bueno, ¿de qué vale, ¿no es cierto?, titular la cuña con la palabra crecimiento si no plantean cuáles son las reformas que se requieren en los marcos regulatorios, institucionales, de permisos, en el sistema tributario, que habilitan el crecimiento? ¿No? La política o el gobierno o los parlamentarios no tienen un panel de control con una tecla que dice crecimiento. Tienen en sus manos mejorar los sistemas institucionales, las regulaciones, para habilitar el crecimiento. El crecimiento lo generan millones de empresas, emprendedores, ahorrantes, inversionistas a través de decisiones descentralizadas. No se conduce a partir de un gobierno.
lo que hace es el gobierno puede habilitarlo a través de buenas políticas públicas y marcos regulatorios. Y eso hasta ahora no ha estado presente en las campañas y esperamos que sí esté presente en este ciclo que se inicia. Bernardo Larraín, presidente de CMPC, gracias por su tiempo con Agenda Económica acá en Los Ángeles. Que esté muy bien. Muchas gracias, Nicolás. Y nuevamente muchas gracias por estar con ustedes en esta conversación que hicimos en el Herede 2025 de Los Ángeles. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.